Ya va a empezar Cinema Totopo. Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. It's showtime. Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso. John Candy interpreta a Bob Russell en la aclamada comedia familiar de 1989, Uncle Buck al rescate del mago John Hughes. Hoy la película invitada en Cinema Totopo. Miguelón César, nuevamente nos toca John Candy y John Hughes aquí en Cinema Totopo. Bienvenidos, amigos. Qué padre hablar de John Candy, siempre invitado a los micrófonos de Cinema Totopo, a los recuerdos de este podcast. Me llena de placer y de nostalgia hablar de esta película. Hombre, hola amigos, pues sí, una de mis películas consentidas de la vida, realmente cada año me la chutaba en diciembre, o sea, sin falta. Bob y Cindy Russell reciben una llamada a las de la madrugada, básicamente anunciándoles que, pues, híjole, justo el papá de Cindy tuvo un infarto y tienen que salir corriendo a Indianápolis y vaya, ¿qué vamos a hacer con los niños? Un problemón. Intentan ahí probar con los vecinos, y se fueron a Florida y de repente la solución de Bob fue pues marcarle a su hermano Buck Russell, interpretado por John Candy, en una aventura que lo llevó a conocerse a sí mismo, al amor, a sus sobrinos, ¿no? Y a muchos otros conceptos más. ¿Cómo podríamos describir al personaje de John Candy en Uncle Buck? O sea, para empezar me parece que una buena premisa para esta película podría decir que un adolescente demasiado maduro para su edad, en el caso de sus sobrinos, y un adulto demasiado inmaduro para su edad, en el caso del propio personaje de Buck Russell, ¿no? Así es como un niñote. Yo me identifico mucho con el tío Buck, porque creo que estoy en esa crisis de no querer madurar, no querer tomar responsabilidades. Lo comprendo, lo entiendo, pero llega el punto en que uno lo tiene que hacer. Y aquí la vida, el destino, le pone en su camino cuidar a sus sobrinos y es lo que lo lleva a, pues, eventualmente madurar. Podemos hablar un poco de cómo en los 80 se desarrollaba la comedia norteamericana, ¿no? Me gustaría decir que fue una época, por supuesto, de muchísimo éxito, que fue de la mano de una legión de directores, escritores y, por supuesto, comediantes que explotaron narrativas de situación, timing perfecto y una escritura aguda, ¿no? La comedia norteamericana tuvo su apogeo también en los 60s, pero era una comedia completamente diferente. O sea, recordemos a un Jack Lemmon, una Marilyn Monroe. Por ejemplo, en los 50s, Abbott y Costello conocen a los monstruos Universal. Y en los 80s se va más a lo urbano, a lo cotidiano. Ya no es tan disparatada, tan chusca. Tratan de aterrizarla más, sobre todo Hughes intenta como acercarse un poco más a la realidad de la adolescencia y de la juventud. En esa época, John Landis, amigos, ustedes lo recordarán como, por supuesto, el director de Lobo Americano en Londres y de varias comedias también, ¿no? Los Blues Brothers, De Mendigo a Millonario, Los Tres Amigos, Animal House, escrita, por cierto, por John Hughes, Príncipe en Nueva York, etcétera. Llamó a ese fenómeno como el behavioral humor of outrage, o en otras palabras, el humor conductual de la indignación. Una rebelión contra la cultura reaganita, de la que ya hemos hablado en este show, una crítica a los ricos, y se nota muy bien, hablando de John Hughes, en Mejor Solo que Mal Acompañado, y como varios actores de comedia a lo largo de la historia, Candy tuvo aspiraciones también con otros papeles, pero por supuesto que lo más reconocido y lo más recordado es la comedia a la que perteneció y de la que estamos hablando, ¿no? Claro, y si te das cuenta, en la escena donde el tío Buck ya está en casa de su cuñada y de su hermano, le cambian las noticias y están hablando justo de la caída del muro de Berlín y de este gobierno de Reagan, e interrumpen. Cuando va a entrar el comentario como de crítica a Reagan,
o de apoyo a Reagan, no lo sabemos. El tío Buck se empieza a aspirar unas papas que le cayeron ahí y cierra con un ¿qué opinas de eso, Marx? Sí, incluso en el noticiario están hablando como de Gorbachev, Sí, exacto. mencionan a Karl Marx, ¿no? Sí, claro. Y no sé si en el departamento del tío Buck, antes de que se vaya a casa de sus hermanos, dice algo así como de soy demócrata o apoya a los demócratas. Ahí tiene como que sus mensajitos políticos un poco escondidos esta película. Habría que analizar bien, casi poniéndole pausa al plano de la habitación de Buck Russell y toda la cantidad de memorabilia, de pósters, de mensajes y de alusiones deportivas, ¿no? De los Porque- Cubs de Chicago. De los Cubs de Chicago. Vive en la al esquina del box. estadio. Exactamente. De los Cubs. güey. Algo que se me hace curioso ahorita que estás hablando de la memorabilia, la sobrina, esta tía, tengo un póster de Gigante, de la película de... Tom Hanks. No. No, de James Dean. De James Dean, exactamente. O sea, me hace muy curioso ese póster ahí. Pues ahí una referencia rara. Uncle Buck fue la primera película producida, escrita y dirigida por John Hughes, ¿no? O sea, podemos recordar que antes, o que John Hughes empieza a brillar en el panorama cinematográfico escribiendo Animal House. Posteriormente le va bien con Vacaciones, de National Lampoons. Chevy Chase. Uncle Buck de alguna manera continuó con la transición de sus filmes adolescentes a situaciones con adultos, ¿no? Así es. Temas como el matrimonio y la maternidad ya habían sido vistos en She's Having a Baby. Posteriormente, la improbable amistad entre dos tipos opuestos o incompatibles, de acuerdo a las circunstancias, sucedió en Mejor solo que mal acompañado, de la mano de Steve Martin. Y con Uncle Buck mostró una visión cariñosa de la relación entre un tío poco frecuente y sus pequeños y jóvenes sobrinos, ¿no? Sí, si te das cuenta, creo que a partir del tío Buck se enfoca mucho allá la familia. Y creo que tiene que ver un poco con su vida de que pues, él ya es papá, tienen que criar a sus hijos y pues, se viene Home Alone 2, o sea, Beethoven, ya casi todas sus comedias se vuelven como familiares y de estas dinámicas de familias funcionales o un poco disfuncionales. O sea, al final creo que estaba filmando de 39 años, al igual que John Candy. Entonces, si te logran ya plasmar la introducción a los cuarentones, ¿no? Según John Hughes, ¿no? Digo, creo que lo hace muy bien en Planes, Trains and Automobiles, ¿no? Con estos dos personajes increíbles. Pero Uncle Buck tiene algo especial, algo que se siente como de la cocina de Home Alone, ¿no? Es como el preámbulo, ¿no? Es como la entrada y Home Alone fue como el plato fuerte. Sí, de hecho ver a Macaulay en varias situaciones a lo largo de la película es como totalmente un gran augurio a lo que veríamos después en Home Alone, ¿no? Y es que además qué carisma del chamaco, ¿eh? O sea, aquí Qué en Uncle listillo, Buck, ¿no? sí. Para la edad que tenía, güey. O sea, para mí en esta película sobresale mucho Macaulay Culkin y la hermanita. O sea, para mí, junto con John Candy, se llevan toda la película con ¿Cómo sus se pequeñas llamaban? apariciones. Miles y Macy, Y ¿no? Macy, sí. Gaby Hoffman, de hecho, hay un pequeño dato ahí, totopista, que me encanta, que número 1 sale en Field of Dreams con Kevin Costner. Sí. Obviamente Uncle Buck. Luego Sleepless in Seattle con Tom Así Hanks, es, ¿no? así y es. para remarcar y para rematar, Volcano con Tommy Así Lee es. Jones. Entonces, es de esas cosas que dices, esta niñita ha sido de esas caras que hemos visto en varios momentos del cine, ¿no? Y ahorita creo que tiene una carrera bastante decente. Y este momento en la película te derrites, ¿no? Cuando la ves, cuando ella está insistiéndole a su tío Buck que se quiere dormir con él, ¿no? Y estos como cortes donde ves a Buck resistiéndose al encanto de la niña y luego ves a la niña con esa mirada, con el pelo suelto, logra totalmente el cometido de la ternura, ¿no? Ese y cuando Macaulay Culkin lo empieza a interrogar. Ah, wow, qué escena, güey. Qué escena. Que entiendo que toda esa escena la escribió el propio John Candy, güey. Ok. ¿No? Y ya posteriormente se editó para que tuviera ese dinamismo, porque estaba muy cañón que tuvieran este diálogo tan veloz, ¿no? Y tan espontáneo en una sola toma. Al final son dos negociaciones, ¿no? O sea, con Macaulay está, pues, de alguna manera ahí un interrogatorio casi del FBI y pues con Macy, de alguna manera, pues está negociando ahí el espacio en la cama, ¿no? O sea, No, y la escena que va después de cuando ya están en la cama y que están los dos niños, el perro y el tío Boca en la orilla,
Me encanta cuando el tío Buck se baja al piso y los niños se van con él a dormir con él, güey. Claro. Qué lindo. Esta toma como de Dios, ¿no? Así es. Me gustaría profundizar más en la naturaleza del personaje de John Candy. Describamos un poco a Buck Russell. Tiene 40 años, no está casado, no tiene hijos, no tiene trabajo. Es un fracasado por no cumplir con los estándares sociales de la familia norteamericana ochentera. Eso se deja ver mucho a partir de la opinión que tiene la esposa de su hermano de él. Buck no es el tipo de persona que inspira tranquilidad, todo lo contrario. Mucho menos le confiarías a tus hijos. La gente trashy con la que se juntaba, ¿no? Y cómo lo describe la propia esposa de su hermano. Su novia, Chanice, vende llantas, ¿no? Era como algo rarísimo. Las carreras de caballos, el juego, las apuestas. Podríamos decir que era un asco de ser humano, desagradable, escandaloso, cacahuates y alcohol en su cama. Ese familiar incómodo, constantemente errático. Ese tío funky de anillos de oro que fuma puros y escucha hip hop al volante de su Mercury Marquis 77, gran carro. Gran carro. Es como ese tío o ese familiar que siempre va a estar para su familia, ¿no? Al filo de la situación, dispuesto a ayudar. Digamos que era como un cero a la izquierda, pero que te quiere mucho, un hombre encantador que quiere ser niño por siempre, y la que me parece más rotunda como descripción, un hombre con un inmenso corazón de oro y una cuenta de banco en ceros. Así es, o sea, es un gran personaje. No diría que es así como vil, o sea... Malintencionado no es. O sea, no, es Pero, como pues, dice Miguel, o sea, tiene un gran corazón, nada más pues, es flojo, no quiere trabajar. Vive al lado de Wrigley Field, ¿no? Pues échate unas chelas ahí con... Vive los Cubs. de esta lana que te da el gobierno. Pues la está manteniendo la novia, ¿no? Que además es En su parte jefa, ¿no? también, Que en me parte. encanta la negociación sobre el horario, ¿no? Así de, oye, si vas a llegar temprano. Me he encontrado con ese comentario varias veces en mi vida y sí me dio mucha risa. Dije, hijo de su madre, no hay cosa más preciada en el universo. O sea, no hay promesa que no se pueda romper más que la del horario, ¿no? Y sabías que Buck llevaba varias, ¿no? Llevaba varias, de alguna manera, mentirillas por ahí y pues eventualmente salió una de veras, ¿no? Tengo que salir corriendo a cuidar a los hijos de mi hermano. Que pues la esposa le cago a la madre, ¿no? O sea, qué difícil situación. Y me encanta la llegada de John Candy a la casa en este precioso arco, obviamente en una preciosa casa al estilo John Hughes, en ese suburbio casi de Chicago, de Nueva York, ¿no? Suburbio americano, de este gran arco, ¿no? Y ves el tamaño de este John Candy, ¿no? Que llega así, imponente, ¿no? El sombrero, el abrigo. Pero abajo su jersey de los Cubs. Abajo la jersey de los Cubs. Y nada más lo ves sentado en ese arco y dices, este hombre es enorme, ¿no? Y se quita, ¿no? Finalmente el abrigo. Y la primera cosa que hace, o sea, no tiene ni 5 minutos ahí, ya está rompiendo un plato y dices, hijo de tu puta madre, Uncle Buck está en casa. Pero nunca cae mal, o sea, es un personaje, y creo que tiene que ver mucho con la personalidad de John Candy. O sea, John Candy nunca te cae mal en sus películas. Así haga personajes borrachos, perdedores. Oye, a mí me encantaría que el tío Buck me hiciera de desayunar estos platos como con porciones de diner, ¿no? Creo que hasta con la toronja ahí merece en el plato. tener una sección, todas las cosas que pueda hacer Uncle Buck en la cocina, ¿no? O sea, todos los platillos. De hecho, les recomiendo que busquen en YouTube Uncle Buck Pancakes. Hay gente que después de ver la película intenta hacer esos enormes hot cakes y pues, hay unos bien logrados. Está dando vuelta con la que es la barredora de con nieve, la pala ¿no? de nieve. La pala de nieve. Sí. Se hace más impresionante. Digo, en especial porque le hace eco eventualmente a una gran pala de nieve en Home Alone, ¿no? No, y Supongo, aparte, perdón. su frase de esto es lo que divide a los hombres de los niños. Y yo justo lo estaba bien diciendo, cabrón, ¿cómo metió? O sea, hizo alguna modificación, una mesa, pero luego ya explica, ¿no? Que fue un pedo meter ese como, ¿qué dirás? Ese comal enorme, ¿no? Sí. Para no hacer uno. Ah, sí. O sea, hacer una Hace como montaña, o sea, bañada en maple con una
pieza de Sí, mantequilla son como enorme 5 barras de mantequilla. con los ahí. globos. Tocino. No, tiene como esta salchicha como de Ah, desayuno, salchicha, ¿no? salchicha, como exacto. decenas de Está salchichas. chocando y ¿qué dirías? Una naricita como de pájaro. Y dices, güey, ¿qué es esto? O sea, qué El mejor increíble. tío, güey. El mejor tío de la vida. Se ganó a los niños. Claro. Pero Supongo su verdadera que- batalla era con esta... La quinceañera adolescente. Híjole, ¿no? Supongo que ese desayuno, como paréntesis, fue de rotunda inspiración para los de Epic Mealtime, ¿no? Ah, por supuesto. En especial el otro. Yo no entendía bien cuál era la gran especialidad de Uncle Buck, pero incluía ya una toronja, ¿no? ¿Qué era, Miguel? Tú que eres un poco Sí, más eran conocedor. huevos revueltos con verdura. El Macaulay Culkin o Miles, su personaje, se queja de que el tío le echa cebolla al huevo. Y sí, pan tostado quemado, ¿no? O sea, me gusta mucho que a través de este primer desayuno que Buck Russell le prepara a sus sobrinos, la película te deja ver que no tienen ni idea de cómo lidiar, tratar o cuidar a un niño, ¿no? Y eso es gran parte como de la premisa de la película, güey. Su miedo al matrimonio, su miedo al compromiso, güey. Pero también demuestra que no es tan irresponsable como él piensa que lo es, porque cualquier otro tío pues, le valdría si los niños se van desayunados o no. Y él lo primero que hace en la mañana ya está bañado y ya está preparándole el desayuno pues, No, a y los trae la sobrinos. musicota. Ah, claro. Qué gran soundtrack tiene esta película, la verdad. Pero sí, es complicado, ¿no? Los niños están pues reencontrándose con su tío Buck, ¿no? El que me imagino que hay 1000 comentarios, ¿no? En la mesa de, no, tu tío Buck, no sé qué, o sea, 1000 de esos ha de haber. Y de repente es pum, Uncle Buck. Y es justo las primeras batallas, ¿no? De así se van midiendo, se van conociendo, ¿no? Aunque yo creo que ni siquiera lo mencionan, ¿eh? Es el tío que no se habla de él en ningún lado porque cuando sale Miles, el personaje de Macaulay, le dice, ¿quién eres tú? Le dice, soy tu tío Buck. Y le pregunta a tía, ¿tengo un tío? ¿Cuántos tíos no habremos tenido así, no? O sea, sí es algo ahí como de... Pues sí, no lo he como- visto como lo hace un decía. rato y, órale. El tío del gran marquís, ¿no? Me parece que es perfecto para describir a ese tío que no sueles frecuentar mucho. Exacto. Oye, pues como platicamos, el verdadero campo de batalla que le esperaba a Uncle Buck, pues obviamente iba a ser su sobrina tía, que pues está pasando justo en una de esas transiciones que solamente John Hughes creo que supo hacer y supo presentar. Hay muchas crueldades, ¿no? No de los niños más chicos, pero lo de tía es muy intenso. Desde que empieza es intenso. Obviamente hay problemas con la mamá, ¿no? Y te presenta, o sea, John Hughes te presenta este lado B de Breakfast Club, del club de niños cool, de sombreritos y lentes negros. Y de alguna manera dices, güey, o sea, yo te reconozco esto, ¿no? Eso es lo que esta generación deseaba hacer, eran estos chicos cool de lentes redonditos negros y sombreritos, a tal grado que me dobló de risa el comentario de cuando se encuentra... Cuando está yendo por tía se encuentra justo con uno de los papás, ¿no? Ah, sí, claro. Es que le dice, oye, no, el sombrero que traes no es el que te va a abrir las puertas de esa fiesta, ¿no? Y me reí bastante de eso, ¿no? Sí, además tía está como en esa etapa de la pubertad, de la adolescencia y muy arquetípica o estereotípica de la década ochentera, del chavo rebelde, bien lo mencionas tú, como Breakfast Club, rebelde, contestón, que se revela sin ninguna causa real, realmente. O Sí, sea, ¿cuál era la necesidad de ser tan pesado con tu tío que, pues, o sea, tampoco eligió estar ahí por a huevo, ¿no? O sea, y con los papás, aunque los papás para mi gusto sí, y creo que es hecho a propósito, sí son unos papanatas enteros. O sea, es fría, la situación es fría. Pues son padres asalariados de suburbio, de Chicago, ¿no? No podía ser en otra ciudad y en otro contexto, porque Claro. todas las películas... Es como si todas las películas de John Hughes comenzaran desde el guión con locación, 2 puntos, suburbio de Chicago o en algún lugar de Chicago. No, o estuvieran o sea, que fueran todos vecinos, ¿no? O sea, a veces se siente que a 2 cuadras está la casa de Home Alone, ¿no? así es, sí. Y bueno, claro, lo de tía es insoportable, es una adolescente insoportable, irritada
Y sobre todo confundida, ¿no? A mí me encanta el personaje del noviecito. Bog. De Bog, que qué nombrecito, como diría el tío Bog. Porque me encanta ese otro arquetipo del típico chavo galancito, que nada más se las quiere llevar a la cama. Que eso es muy gringo. A mí siempre se me ha hecho todo eso muy gringo. Por lo menos yo, todo lo que plantea la adolescencia hollywoodense, yo jamás lo viví. No, obviamente no, pero pues, si tuviste, pues, no sé, hermanas o tuviste, o sea, obviamente no has tenido hijas todavía, pero vaya, hermanas, ¿no? Tía, cuando van al boliche, tiene esta como incomodidad, ¿no? De un acoso ahí de... Pues básicamente de uno de los amiguitos de Un Bob, adulto. ¿no? Un adulto. Acosando a una quinceañera. Oye, ¿qué tal ese cuate? Pal. El güey del mondadientes. Sí, me puso frío. Obviamente, pues hay ahí un gran remate cuando se le atora el palillo, ¿no? Y dices, obviamente, este pendejo iba a hacer eso. Pero luego se torna difícil, ¿no? Porque pues Bog está presionando, pues para tener relaciones, pues, con tía. Y todavía está muy chava para eso y no quiere. Está complicado, son varias cosas, ¿no? Y en eso también como que se encuentran y se quieren, pero... No, y si te das cuenta la escena donde la novia de Buck habla y que contesta tía y que le dice que está con la vecina y eso, se arrepiente, o sea, le da un remordimiento a haber hecho eso, o sea, desde el principio, o sea, tía es insoportable, pero te das cuenta que no es mala persona tampoco, o sea, y esa escena se me hace clave porque hace algo mal, hace algo indebido y inmediatamente se arrepiente, o sea, inmediatamente sabe que lo que hizo está mal. Sí, pero para luego escaparse, ¿no? Con el noviecito, no sé, varios días. Y hay un momento importante ahí porque pues justo el tío Buck se iba pues, a las carreras, ¿no? A apostar, llevaba a los niños. Era una situación que decías, es un momento como de decisión. Y tiene este quiebre, ¿no? Que solamente a John Candy se lo veo, ¿no? Y solamente cuando lo dirige John Hughes como que lo logra. Esa mirada, ¿no? Que dices, se está dando cuenta que pues obviamente, pues ¿dónde está tía? ¿No? ¿Con quién está? Se escapó, ¿no? Ni modo que me vaya. Y ahí es donde finalmente se hace responsable. Sí, por un lado la escena del boliche es importante independientemente de los chistes, porque te das cuenta que Buck anda metido en apuestas ilegales de caballos. Y por el otro lado, por lo que comentabas, es padre cómo ambos se descubren a través de este odio que después se convierte como en un amor súper entrañable, ¿no? Hay una cita, ¿no? Cuando el tío Buck la recoge, que se la encuentra caminando ahí como por la calle y reflexionan y ambos se descubren, como decía. Buck le dice algo así como: te estuve criticando toda la semana por cómo vives tu vida y me di cuenta de que alguien tenía que criticarme a mí. Y ese se me hace como un momento súper clave, güey, donde los dos se sinceran, ¿no? Incluso después le dice algo así como: debo ser la última persona a quien querrías ayudar, pero me vendría bien tu consejo para saber qué hacer con Chanizo. Exacto. Como siempre, o sea, John Hughes sabe manejar muy bien ese tipo de historias y de relaciones un poco fallidas, que al final, sabes, van a acabar bien, pero lo hace con una elegancia que siento se ha perdido un poco en el cine actual. Las películas de John Hughes son entrañables, o sea, son muy entrañables, te identificas, aunque no vivas esas situaciones o nunca las hayas vivido, te identificas con tía, te identificas con los niños, te identificas con el tío Buck, o sea, te identificas con todos los personajes. O la vecina. Esa vecina que a mí me sorprendió lo rápido que ya se había enamorado, ¿no? O sea, pues andaba buscando pasión, ¿no? Porque al final cuando el tío Buck la rechaza dice, pues entonces espera el de FedEx. dices, Al cartero. Al cartero. Sí, es algo medio de mal gusto, pero creo que Buck lo maneja muy bien. Sí, lo que mencionas es algo cierto. Yo cada vez que medito a John Hughes me doy cuenta que es es de los pocos directores y guionistas que saben acabar una película, ¿no? Y cuando pensamos en Uncle Buck, digo, a pesar de tener pues obviamente ya unos tintes, digo, ya no tan ochenteros, ya estamos yendo hacia los 90s, lo notas mucho en soundtrack, ¿no? Es algo medio diferente. Tienes ese gran final, ¿no? En el que ya está disparando la rola, empieza ese momento John Hughes en el que dices, no, ya llegaron los papás, ya es todo.
va perfecto y pum, ¿no? Se cae, ¿no? La mitad de la cocina, ¿no? La mitad del ¿qué dirías? De la charola arriba, de las ollas, todo. Y dices, qué perfección. O sea, es como, ching, lo habías logrado y nada más te tuviste que apoyar y rápidamente John Hughes hace el cierre y ya se están yendo y la rola continúa y se despide, ¿no? Y es este cierre que, a mí me apretó el corazón otra vez ahorita que la acabo de ver. Creo que coincidimos todos aquí que esa última toma de John Candy Despidiéndose. despidiéndose, o sea, me dejó muy alto, así me dejó increíble. Y John Hughes en muchas entrevistas siempre decía que escribía películas fáciles, ¿no? Y con las que por supuesto te podías identificar. Y yo creo que la sociedad gringa de los 80 y parte de los 90 totalmente se identificaba con situaciones, con personajes, incluso con segmentos sociales, ¿no? Porque John Hughes a través o a lo largo de su filmografía y de sus como películas más famosas supo describir esos segmentos perfectamente. Además, no lo hacía con pretensión y lo hacía con mucho respeto. O sea, no parodiaba a los adolescentes, no trataba como idiotas a los niños. O sea, eran personajes reales, con situaciones reales, y se comportaban como... O sea, sí les daba un toque cómico. O sea, Macaulay Culkin aquí es un encanto cuando está lavando los trastes. Pero son reales, o sea, no trata a los niños como idiotas, y sobre todo a los adolescentes. Me viene Breakfast Club. O sea, con qué dignidad está cada personaje. Un poco estereotípicos, pero sin caer en la parodia, en la farsa. Totalmente. O sea, John Hughes era como un maestro para hacer esas cosas. Oigan, recordar un poco también, y regresando al tema de la comida, cuando llega la hora de lunch en la escuela, en la Ramona School, donde están Miles y Macy, y todos los niños cómo sacan sus sándwiches de pan blanco perfectos y sus juguitos en Tetra Pak con sus popotitos, y el lunch de Macaulay es una leche en frasco de vidrio, un plátano marchito, algo así como un pepinillo en salmuera dentro de una Ziploc, rollos chinos fritos que habían sobrado de la cena de anoche, una lata de sardinas en tomate, güey, ¿no? Güey, eso, como decía, es muy padre porque a través de ese plano, o de esos planos de que te muestran la comida, ves como Buck no tiene ni idea de cómo ser padre. Pero rescatando una idea que más o menos ya habíamos dicho, a lo largo de esta experiencia se descubre como ser humano, y durante esa semana que convive con los niños se da cuenta que tiene virtudes para compartir con los demás y sobre todo con sus seres queridos. Y que podría ser un gran padre, hasta Tía lo dice. Y sí, o sea, porque se preocupa por los niños, está muy preocupado por Tía, a pesar de que Tía todo el tiempo pone su barrera, lo insulta, lo agrede. Pues es por el que más preocupado está, porque sabe que está en la edad de la cosquilla, sabe lo que Bog quiere y se lo dice. Yo fui así, o sea, yo era Bog, por eso te estoy diciendo que no te conviene ese chavo. Y me encanta la escena donde ella le dice, tenías razón, todo lo que dijiste que iba a pasar, pasó. Que esa escena se me hace ambigua, porque ¿qué pasó? Y hasta cuando van en el carro, Tía le dice, ¿le vas a contar algo de mis papás de todo esto? Y Bog le dice, no, pero lo dejan muy ambiguo. O sea, cuando Bog va a la fiesta por Tía y que piensas que está Bog con Tía y que ves que es otra chava, pues te deja muy abierto Hughes de lo que pasó. A lo mejor pasó con Tía y se fue, no pasó y por eso se fue. O sea, yo creo que Tía sí de pronto descubrió que Bog andaba tras los pasos de otra falda, ¿no? Tal vez, y por eso decide retirarse. Y esa escena es espectacular porque, claro, por supuesto que piensas que es Tía todo el tiempo. Es una maestría cómo está dirigida la escena y cómo te la presentan a ti como espectador, porque todo el tiempo piensas que es ella. Y bueno, el remate del desarmador y todo eso es totalmente hilarante, ¿no? Y regresamos a como dices, la maestría de Hughes, porque esa escena a la vez de chavito no la comprendes mucho. O sea, entiendes la situación, pero no la comprendes mucho. La ves de adolescente y dices, órale, o sea, sobre todo si es una chavita y ves eso y dices, güey, pues qué incómodo que te estén forzando a tener sexo. Y la ves como adulto, o sea, y dices, güey, o sea, si mi hija estuviera ahí, o oye, ¿qué onda? O sea, Hughes en una sola escena demuestra que le puede hablar a todo el público, y eso está increíble. Pero si quieren, vamos a un corte aquí en Cinematotopo, un pequeño intermedio, y ahorita regresamos a Uncle Buck al rescate.
llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? ¡Cácaro! Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable. Señoras y señores, toca ahora el turno de pues platicar un poco del soundtrack de Uncle Buck. De varios artistas, ¿no, Miguelón? Hay que decir antes que John Hughes tenía un excelente sentido musical. En alguna entrevista comentaba que de alguna manera él trabajaba en el cine para llegar a la música o para hacer música, ¿no? En alguna otra entrevista, en algún extra de alguna de sus películas, decía John Cryer que John Hughes tenía conocimientos casi enciclopédicos del rock y el New Wave británico. Se nota perfectamente en Pretty in Pink, 16 Candles, Ferris Bueller, etcétera, ¿no? Algo así como un nerd de la música con poder ilimitado desde la silla del director. Él pasó de ser un fanático de estas bandas a un creador de las mismas, ¿no? O sea, podemos hablar de OMD, ¿no? If You Live, en Pretty in Pink. Incluso me parece que él funda su propia disquera, Hefty Records, ¿no? Ah, eso no lo sabía, mira. Me parece que la funda y ya después su hijo, me parece que es John Hughes III, la lleva por buen camino. La música era parte de su proceso y jamás lograba obtener un sentido general de sus películas si no la imaginaba a través de la música. Y sucede en varias escenas de Uncle Buck, ¿no? No, bueno, por ejemplo, a mí la escena que más me gusta es el Tweedledee, cuando estaba preparando precisamente este desayuno a sus sobrinos, mientras canta Tweedledee de Laverne Baker, y que llega esta tía muy groseramente a quitar una gran rola. ¿O qué me dices del momento Wild Thing de Tone Loc? qué gran escena, los mijitorios, güey. De niños, ¿no? Era muy grande para los mingitorios escolares, ¿no? No, y aparte, Pero el tamaño, ¿no? La proporción, ¿no? De John Candy así enorme, ¿no? En esta como luz amarilla, ¿no? De baño, ¿no? De escuela. Y los mini mijitorios que dices, ay, aquí vienen los chamaquitos y este güey todavía haciendo, pues, o sea, intentando ver cómo se acaba agachando, ¿no? Para luego ir directo ahí con la Assistant Vice Principal. no, y aparte esa escena me encanta porque es que mandan llamar a los papás, en este caso va el tío Buck, porque Macy es muy soñadora. Y la bofetada con guante blanco que tío Buck le da a la subdirectora, de oye, yo no quiero una niña de 6 años que no sea soñadora o que esté pensando en su carrera escolar. Y pues no me apagas a esta niña ni a los demás niños. Y si me entero que andas haciendo eso, te voy a venir a buscar. Aplausos.
Unas grandes amenazas de Uncle Buck. Por supuesto, Bust a Move de Young MC, que suena mientras maneja. Por ahí está Small Time Hustler de These Masters, que para los que no sepan fue como la primera banda de Jay-Z. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí en el soundtrack? Pues un sinfín de canciones que quedan perfecto con las situaciones de la película. Sí, hasta tienes tu clásico Mr. Sandman, ¿no? Así, Mr. Sandman. Tenemos a Perry Como. O sea, es un super soundtrack. Sí, Ray Anthony, los Cordettes, Perry Como decía César, etcétera. Muy buen soundtrack. Difícil de encontrar hoy día, Claro. pero ahí está. Y si se dan cuenta, Conseguible. siempre en las películas de John Hughes recuerdas escenas por las canciones. O sea, a mí me viene mucho a la mente Mi Pobre Angelito cuando Macaulay Culkin está frente al espejo después de bañarse con ese track navideño de Baru, baru, tu, 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 tu. Exacto. O Breakfast Club con Don't You Forget About Sí, con Me. Simple increíble. Minds. O sea, esa rola y esa banda pasó a la historia gracias a John Hughes y a esta película. El cierre de Planes, Trains and Automobiles, ¿no? ¿Cuál es la rola? Every Time You Go Away. Uf, O eso. sea, siempre esa sí recuerdas, es como, Es my jam. o sea, para los que piensan que Tarantino era el que hacía esto, pues no, John Hughes lo hacía y siempre que ves sus películas se te va a quedar la rola, al igual que Tarantino, o sea, los dos pensaban sus películas basado en rolas. Pero aquí se nota que sí está al borde de los 90s, ¿no? Empiezan a haber sonidos un poco más nuevos como para la tipo de película de John Hughes, ¿no? Sí. O sea, en especial con la inclusión, no sé, exactamente de Wild Thing, ¿no? O de Bust a Move, como que dices, ok, vamos entrando a estos, vamos a entrar al hip hop, ¿no? A los 90s, de alguna manera. Y me encanta que también defina a sus personajes mediante la música. Cuando John Candy va a buscar a ti a la fiesta y pues que dice, órale, esta es la música que escucha la chaviza ahora. Ya empieza a hacer bromas sobre eso y se dan cuenta John Candy está como en los clásicos, o sea, como la música del tío, pues. Es un gran soundtrack. Pues si quieres vamos a continuar platicando más sobre pues un poquito de memoria sobre John Candy, ¿no? Pues un gran actor. Ahorita que hemos estado grabando ese programa, pues no puedo dejar de olvidarme de Splash, ¿no? A veces siento que el personaje de John Candy en Splash es de alguna manera Uncle Buck, ¿no? Es como un previo de Uncle Buck y digo, no es Tom Hanks el Bob Russell, ¿no? Exacto. Pero sí tienen esos ecos. Sí, John Candy es de los grandes actores comediantes canadienses de las últimas 3 décadas y probablemente o muy posiblemente más bien de todos los tiempos, ¿no? Y estamos hablando de comedia canadiense que incluye a Jim Carrey, a Mike Myers, a Dan Aykroyd, a Eugene Levy, a Martin Short y a Leslie Nielsen, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ubicar perfectamente en ese pedestal al propio John Candy, que me parece que no era un actor idolatrado, más bien era un actor con el que te identificabas fuera de cámara y en el espejo de sus personajes, ¿no? Y además surgió en esta época, como lo mencionamos al principio, de esta nueva comedia norteamericana, o sea, donde surgieron Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis. De hecho, John Candy estuvo contemplado para salir en Los Cazafantasmas y él no quiso. Pues el rey del cameo, ¿no? Al final creo que John Candy era el rey del cameo, ¿no? ¿Te acuerdas? Blues Brothers, como el detective policía que lo está persiguiendo por todo el país. Me encanta el papel de John Candy ahí, ¿no? O qué tal en Mi Pobre Angelito, otra película de John Hughes, como rey de la polka. Exacto. Gus, que era Polinsky. O, por ejemplo, una de mis actuaciones favoritas de John Candy, y fuera de lo que estamos acostumbrados a verlo, su pequeño papel en JFK, esta película biográfica de John F. Kennedy dirigida por Oliver Stone. ¿Qué personaje se echó John Candy? ¡Qué bárbaro! Sí, era rotundo, era talentoso y era súper entrañable, ¿no? Esos 136 kilogramos de peso en su vida adulta enmarcaron a Candy como un cómico hombre gordo y muy rentable para el entretenimiento, ¿no? Hay relatos que cuentan que sus doctores le recomendaban bajar de peso y él se rehusaba porque decía que esa apariencia de súper gordo cómico era lo que lo llevaba a las pantallas de cine, ¿no? E irónicamente fue lo que lo terminó matando.
lo terminó condenando, ¿no? Y podemos hablar también de su padre, Sidney James Candy, que sufrió de un ataque fatal al corazón a los 35 años y como si las campanas de alerta hubieran sonado desde muy temprano para el propio John Candy cuando él solo tenía 5 años, ¿no? En 1994, John Candy feneció de un ataque fatal al corazón mientras filmaba Wagon Cyst en locaciones mexicanas, específicamente en Durango. Y también, irónicamente, que John Hughes, unos años después, sufre un ataque fatal al corazón y también fallece por lo mismo. Antes de viajar a México, se dice que Candy le comentó a su gran amiga Catherine O'Hara que temía viajar a nuestro país porque presentía que algo malo le iba a suceder y tal cual se murió en México. Así es. Y algo bien entrañable también es que su funeral fue transmitido en vivo en la televisión canadiense y entre los asistentes se ubicaron amigos suyos como Tom Hanks y Rick Moranis, del cual ya hablabas. Ellos compartieron escena desde el Second City TV y desde como del centro de stand-up en Canadá, como que de ahí surgieron muchos cómicos que después tuvieron éxito en Estados Unidos. Dan Aykroyd entregó o leyó el panegírico o el sermón de despedida de ese funeral. Y me parece que John Candy hoy día goza de un estatus de culto cañón, ¿no? O sea, es inigualable. Me parece que sucedía algo muy fuerte con John Candy y creo que ya lo hemos desmenuzado un poco a lo largo de este programa. Era un gran comediante que te llegaba al corazón, que en medio de esa comedia llegaban momentos de seriedad y uno se involucraba totalmente con él, ¿no? Claro, o sea, aparte era muy natural, era un actor muy natural. Todos los personajes que interpretó en su carrera eran creíbles. No veías a John Candy, o sea, veías al tío Buck, veías a Polinsky, veías a este testigo en el juicio del asesinato de John F. Kennedy. El momento en Mejor Solo que Mal Acompañado, cuando tú como espectador te das cuenta que la esposa de su personaje siempre estuvo muerta, ¿no? Ah, qué fuerte. Es como Sí, súper sí. fuerte, o sea, Y esa es lleva un ritmo de comedia tremendo toda la película y de pronto llega este momento súper dramático, súper de mucha seriedad, con el cual te doblas totalmente y tenía esa gran facultad John Candy, ¿no? O sea, inolvidable. Un hombre que también quienes lo conocieron, actores, directores y gente cercana decían que siempre estaba feliz y sonriente, pero que, pues, por supuesto que como cualquier ser humano tuvo sus tormentos y sus esqueletos en el closet, ¿no? Sí, así es. Y pues se fue muy joven, la verdad. O sea, ¿quién sabe qué nos estaría dando John Candy actualmente? ¿Cuántos años tendría? Ahorita ya tendría como 69 años, creo, 70 años. De hecho, su cumpleaños justo se celebra por estas fechas, 31 de octubre. Halloween. Justo estaría cumpliendo los 69 años John Candy, que ya no está con nosotros, pero pues nos dio, ¿qué te gusta? Unos 23 años de carrera intensos, ¿no? Donde no paraba de sacar, pues, puro clásico, ¿no? Y como mencionábamos hace rato, esta escena final de Tío Buck, Ah, qué mágica. donde John Candy se está despidiendo de su familia y de su público. Sí, eso estuvo. Ah, sí fue emotivo, sí fue emotivo. En mi casa John Candy sí fue ley. Sí, claro. O sea, John Candy creo que a todos nos sorprendió con sus personajes y vaya, de repente no sabes si es él, no sabes si es el personaje, ¿no? Pero sí empuja esas bromas y cuando toca ser serio y pues yo creo que lo hacía como nadie, ¿no? En especial en Uncle Buck, ¿no? Viene manejando de regreso, ¿no? Y tiene esa conversación, ¿no? Con su sobrina, ¿no? Y ves que tiene esa capacidad de no sabes este fenómeno, ¿no? O sea, cómo está actuando pues, algo tan sencillo, ¿no? Como, ¿no? El camino de regreso después de la aventura, ¿no? Y las conclusiones y hablar un poquito del futuro para eventualmente, pues, arreglarse con Janice, ¿no? O sea, de esas veces que dices, qué fenómeno, qué magia. Me encanta a mí Uncle Buck, me encanta Planes, Trains and Automobiles, me encanta Splash, me encantan los Blues Brothers, me encanta Mi Pobre Angelito. O sea, yo neta, John Candy, cada paso de su carrera me fue fascinante. Stripes con Bill Murray, ¿no?
Es siempre de idolatrarse, ¿no? Y esperamos aquí en Totopo, puta. Más John Candy. Más John Candy, seguir Sí. cubriendo. Y si acabamos de rendirle un gran tributo al más selecto tocino canadiense, ¿por qué no rendírselo al hijo pródigo de Chicago, al propio John Hughes? También hay mucho de qué hablar en memoria de este gran director que tampoco nos acompaña, ¿no? O sea, estamos hablando de una película dirigida por un John y actuada por otro John, y ninguno de esos sigue vivo. Y curiosamente que por el año en que murió John Candy, John Hughes prácticamente se despidió de la silla de director. Sí, fíjate que es interesante, ¿no? Como tiene muchos créditos de guión y de joyas, o sea, verdaderas joyas. Tienes Mr. Mom, tienes Vacations, ¿no? Las 3 Vacations. Tienes The Great Outdoors, igual con John Candy, muy buena. Mi pobre angelito escribe la primera, la segunda y la tercera, ¿no? La tercera es gusto selecto, ¿eh? La tercera, les mando un saludo si les gusta Home Alone 3. Es rara, pero es en Chicago, también. Beethoven, caray. Dennis the Menace, ¿no? De mis favoritas, Flower, fíjate. Flower, un poquito ya más. Robin Williams. Con Robin Williams. Mala. No, Flower, a mí me quedo con la original. Sí, me divierte el remake. Ok. ¿No te gusta un poquito de ese, por ejemplo, el coche que volaba con el motor en Flower de por sí? Sí. Así verde, coqueto. La tengo que revisitar. Esperamos que sea en Totopo. Bueno, varios de esos guiones, pero pues sí, tienes un punto. Pues dirige en total 8 películas. 16 Candles, Breakfast Club, Weird Science, Ferris Bueller Day Off, She's Having a Baby, Playing Strange Automobiles, Uncle Buck, ¿no? Y Curly Sue. Pero pues sí. Curly Sue, de mis Belushi. películas favoritas. Claro, güey. Un gran Belushi, una gran película, güey. A mí me gusta cómo de repente John Hughes como que entiende mucho la rebeldía de una generación para luego pasar hacia señores, o sea, hacia ser adulto, ¿no? Para eventualmente quedarse pues, en los niños, ¿no? O sea, ¿sí? Tienes Home Alone, tienes Beethoven, tienes Dennis the Menace, o sea, Daniel el Travieso. Tienes varias gran películas. película. Christopher Lloyd como el villano. Quienes conocían a John Hughes decían que era una máquina de la escritura que desarrollaba guiones en días cuando los demás los desarrollaron en semanas. Y hay una idea que me parece que enmarca muy bien este tipo de escritura y lo que sucede con sus películas posteriormente. Él decía algo así como: sé tú mismo porque todos los demás ya existen. Así es. Y eso pasa con todos sus personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando él escribió National Lampoons, comentaba que le pidieron que escribiera sobre niños, así que embarazó a su esposa y tuvo hijos, ¿no? O sea, cuenta la historia también que una vez su esposa viajó a Indiana y lo dejó con los niños. Él nunca había ido al supermercado a hacer compras, nunca había lavado ropa, nunca había hecho labores domésticas, y creyó que a partir de esta anécdota podía escribir una película. Recopiló 80 páginas y así surgió Mr. Mom, ¿no? Okay. Y me parece que algo similar pasa con Uncle Buck, ¿no? Claro, cuando está lavando la ropa que no puede... que la seca en el microondas, ¿no? Está increíble eso. El autor suele descifrarse en el espejo de sus personajes. Y no solo el propio Hughes, muchos sectores, como decía, y edades estadounidenses de la época se identificaron con sus situaciones y personajes. Hay una frase del personaje de Ali Sheedy en Breakfast Club que dice que cuando creces el corazón muere. Pero cuando creces y miras las películas de John Hughes que viste de pequeño y que vuelves a ver, el corazón late y late cada vez más. O sea, si la vida es como este conjunto de experiencias, a la postre John Hughes nos ha regalado grandes experiencias a lo largo y a través de sus películas. Sí, o sea, como lo mencionamos, o sea, agarró la cotidianidad y hizo magia con ella. Agarró problemas infantiles, problemas adolescentes y problemas familiares y de personas adultas, y nos dio comedia, nos dio drama,
nos dio risas, nos dio lágrimas. Sí, como que ríes y lloras, ¿no? Con Joe Hughes siempre. Y se quedan en tu corazón. Por ejemplo, de mi top de películas está Breakfast Club, está Tío Bock, están las dos de Mi Pobre Angelito, aunque traten de lo mismo. Y pues sí, es un cineasta en todo lo que conlleva la palabra muy importante. O sea, gran guionista, gran director, gran productor. Y sabía hacer su chamba, o sea, gran arte lo que nos dejó de legado. Sí, realmente era magia lo que hacía. Y no podemos hablar de John Hughes sin hablar de su locación eterna y favorita, Chicago, y en este caso las locaciones de Uncle Buck. Por temas de logística, entiendo que la producción trató de mantener las locaciones lo más cercanas posibles. El New Trier West, una secundaria abandonada en el suburbio de Northfield, estaba disponible en ese momento y fue elegida por Hughes para las facilidades de la producción. Y 3 gimnasios de esta escuela abandonada fueron transformados en varios sets de filmación. El interior de 2 pisos de la casa de los Russell no es una casa real, es un set reconstruido en uno de estos gimnasios. Era, sí, como decía, 2 pisos. El propio cuarto de Buck no era una habitación real, era un set construido en uno de estos gimnasios. El corredor de la escuela con la rola de Tone Loc y Buck Russell caminando por el pasillo, no era un pasillo real de escuela secundaria o de high school, era un set recreado, así como la oficina de la directora y los salones de clases. El diseño de producción comenzó a diseñar los sets en octubre del 88 y para, me parece, enero ya estaban filmando. Como dato duro, esta película en menos de un año, preproducción, producción, estreno en cines y estreno en Videohome. Y aparte le fue muy bien. Y aparte le fue increíble. Sí, le fue muy bien. O sea, recuperó y triplicó la inversión inicial. Así es. La primera película de Macaulay, no. Pero sí la primera de John Hughes, con John Hughes, me imagino, ¿no? Sí. Y creo que sí es su primera película, al igual que Tía, ¿eh? Es la primera película de Tía. De ella sí estoy totalmente seguro. Ella nunca había aparecido en pantalla. Me parece que ella tenía experiencia en teatro, pero no tenía ningún tipo de aparición. O sea, porque en cine. Macaulay va de 89 a Uncle Buck a Home Alone 90 y de ahí a las estrellas, ¿no? De ahí a Michael Jackson, a Michael Jordan, a todos los Michaels, ¿no? La verdad es que sí, sí fue un momento icónico esta película, ¿no? Oigan, Marcó ¿qué me la dicen? historia. Ya pasando casi a la sección de curiosidades y conclusiones y casi por cerrar este episodio de Cinema Totopo, el éxito en taquillas de Uncle Buck propició una serie de televisión del 90 al 91. Yo la recuerdo, la pasaban en el 5. Todo el mundo dice que es terrible. Yo no la vi, güey. Yo sí la vi, leí investigando para este episodio, también leí que era terrible. Yo recuerdo de niño disfrutarla. Tenía, a lo mejor porque era un niño, tenía su encanto. De hecho, recuerdo mucho una escena donde el tío Buck va a buscar a Tía a un bar y está un señor tatuado donde tiene una pin-up girl cincuentera en su brazo y moviendo su músculo le hacía bailar. O sea, yo me quedé con esa escena muy grabado. Lo interesante de la serie de televisión es que sí es como continuación de la película, porque los papás de Tía y de los niños se mueren Ah, caray. en un accidente. Y entonces tiene que llegar Buck al rescate, pero de por vida. Sí, o sea, tío Buck se vuelve el cuidador legal, el padre legal de estos 3 niños. Fueron, me parece, como 14 o 16 episodios nada más. La pasaban en Canal 5 y yo la veía porque me gustaba la película y cuando vi que había serie, aunque no era con John Candy, tenía su encanto, ¿eh? Y después hicieron otra serie. Bueno, estamos como al alba, si no es que ya se estrenó, para cuando escuchan este episodio, un remake, pero en versión como sitcom, con el Mike Epps, ¿no? No, ya se estrenó y ya la se cancelaron. estrenó. Ya la cancelaron. Dicen que es todavía peor. Pues nada, supera el clásico, ¿no? Nada, no debió existir nada nunca jamás después del estreno de la original. Y es la que todos recuerdan, sí, claro, a la posteridad, ¿no? Así es, sí. No habrá manera de hacer un remake de Uncle Buck ahorita. O sea, no hay un actor allá afuera. O sea, porque fuera que Jonah Hill, ¿no?
Nadie tiene el carisma de John Candy. Nadie lo tiene. Mencionabas hace rato, Mariano, que Gaby Hoffman fue Karin Kinsella, la hija de Kevin Costner en Field of Dreams, en Campo de Sueños. No solo ella aparece en esa película, también la propia Amy Madigan apareció como Annie Kinsella, que es la esposa y la mamá de Gaby Hoffman en la película. Dato duro. Y por otro lado hay un cameo interesante que también representa una especie de augurio, ¿no? Estamos en el salón de clases, el personaje de Gaby Hoffman está sentada en su pupitre y al lado está ni más ni menos que Anna Chomsky, que más adelante aparecería en Mi primer beso con Macaulay Culkin. Así es. Gran movie también, ¿eh? Buena movie. Algún día en Cinema Totopo, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, piquetes de abejas, una muerte tristísima. Ufa, de las peores. De las peores. Sí. Pero amigos, hemos llegado al final de Cinema Totopo y ahora toca calificar a Uncle Buck al rescate, ¿no? Con un par de totopos. Miguelón, ¿cuánto le das? 5 de 5, rotundo. Me encantaría disfrutar esta película la próxima vez que la vea con unos hot cakes deliciosos, jamás igualables por lo gigantes, pero 5 de 5, no tengo que decir más. ¿Cuáles son tus conclusiones, César? ¿Saben qué? Que los odio porque esta es la tercera película que se va con platino, ¿eh? Yo digo que se va a ir con platino, le doy 5 de 5. Ay, me lo dejan a mí todo difícil. Tenemos que revisar alguna película mala, por favor. O sea, ¿qué van a decir de Totopo? O sea, nada más pura buena. Puro clásico aquí. Puro clásico. Pronto llegarán las no tan buenas, las guácala qué rico, pero ya se acerca la temporada de Guácala qué rico. Amigos, pues miren, Uncle Buck, pues qué más podemos decir que no se haya dicho en este programa. Cada año que la veo, cada vez que la veo la disfruto más. No puedo superar la escena del payaso borracho, ¿no? Güey, gran escena. Putter the Clown, ¿no? Le pone ahí 2 madrazos, ¿no? Y bye, adiós al payaso. Creo que es un verdadero clásico y lo tengo yo muy cerca. Le vamos a dar 5 totopos. Uncle Buck es platino en Totopo. Agradecer, por supuesto, a todos los involucrados en este podcast. Blas García y Jorge Medina, las increíbles voces de Cinema Totopo. Manuel Prinsen en la producción de las cortinillas. Pablo Figueroa con los increíbles artes que acompañan a Cinema Totopo. Y, por supuesto, Luis Alfredo Lorenzo en la producción de este show. Miguelón, César, muchas gracias. Esto fue Cinema Totopo, dedicado a Uncle Buck de 1989, dirigida por John Hughes, escrita por John Hughes, interpretada por John Candy. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso. Ojalá haya disfrutado el viaje, señor. Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.